Mirabal, soy estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería en la carrera de Ingeniería Química y hoy día vengo a presentar el capítulo 10 de libro Breve Historia de la Paradoja por Roy Sorensen. Este capítulo se titula Las partes de las personas según Crisipo. Bueno, aquí vemos en la portada al autor Roy Sorensen, al barco de Teseo, que va a ser muy importante a lo largo de esta serie de diapositivas, y el libro, por si alguien está interesado en adquirirlo. Bueno, para explicarnos este concepto, se nos ilustra a un deudor y a un banquero. Este deudor quiere ir a un banquete y para hacerlo necesita de dinero, obviamente, pero como él ya tiene deudas, el banquero no quiere prestarle. Le suplica y no. Pero este deudor se le ocurre una idea. Piensa un poquito y se da cuenta de que él no es el mismo que aquella persona que contrajo la deuda, que él ya cambió, que esa persona pertenece a un tiempo pasado. Y de esa manera, con ese argumento con la cual la mayoría de personas vuelven con sus exparejas, le dice al banquero para que le dé un nuevo préstamo. A lo cual este le da una cachetada y le dice, no fui yo. ¿A qué es lo que queremos llegar con esto? Es que el banquero sabe el truco que está intentando utilizar y simplemente le responde de la misma manera, siguiendo su propia filosofía, ya que aquella persona que lo cacheteó no es la misma que ahora le está conversando. Es que bueno. Y este argumento que nos da el deudor nos recuerda mucho a la paradoja del barco de Teseo, el cual se nos cuenta que después de largos viajes el barco de Teseo tuvo que ser reparado. Una tabla vieja tuvo que ser sustituida. Y así sucesivamente se fueron sustituyendo las tablas hasta tener un barco nuevo. Y bueno, a esto se nos añade el enigma. Este barco nuevo, por así decirlo, que ya no tiene ni una tabla del barco antiguo, ¿sigue siendo el barco original de Teseo? Y bueno, en el siglo XVII se nos añade un enigma, el cual es, ¿qué pasaría si se reconstruye el barco con todas las tablas viejas, exactamente en la posición en la que iban, con todas esas partecitas? Seguiría siendo este barco viejo, seguiría siendo el barco de Teseo. Y en el siglo XIX, para añadir aún más a esto, se nos pregunta, si se reconstruyese con las partes viejas y se colocase en otro lado, tendríamos ese barco de Teseo. Y bueno, los que argumentan que el barco se conservó, o sea que el barco nuevo es ese barco de Teseo original, hacen ver que el barco se mantenía de alguna u otra forma. Pero bueno, también tenemos la pregunta de ¿qué pasaría si con las tablas viejas construimos una cabaña y luego con esa cabaña la llamamos, yo que sé, la cabaña de Lucho, y ahora esa cabaña la volvemos a construir en el barco? ¿Ese barco seguiría siendo el barco o pasaría a ser la cabaña? Y ahí ya, ya se nos va la mente, empezamos a volar, porque nos deja en un bucle, podríamos reconstruirlo, volver a construir y seguiríamos teniendo más y más cosas. Igual, por ejemplo, nuestros átomos nunca no nos pertenecen todos a nosotros mismos, sino en un momento pasado les perteneció a otra persona, a otro ser humano. ¿Y en eso qué? ¿Nosotros seguimos siendo esas personas? ¿O nosotros somos nosotros, aun porque tengamos partes de otros? Lo mismo también aplicaría a los donantes de órganos. Pero bueno, ahí se nos da un dilema.
Y bueno, aquí vemos a Platón y Aristóteles, los cuales el argumento del crecimiento no lo abordaron de mucha manera. Pero cuando la Academia de Platón fue heredada por Arcesilao, este empezó a abordar más el tema, más que nada con el fin de desprestigiar a los estoicos. Los estoicos creían que como el ser humano cambia, vamos cambiando, gracias a eso tenemos vida. Y como tal, el universo también cambia. Una piedra, por ejemplo, no va a ser la misma que hace unos 100 años. Esta ha sido erosionada, los compuestos químicos han cambiado, igual que el universo. El universo es cambiante y por ello ellos decían que el universo en su totalidad estaba vivo. A lo cual, en el siglo XX, con los avances en las ciencias, por ejemplo, para medir el clima, esas ramas, nos damos cuenta de que la Tierra se autorregula a sí misma como si fuese una especie de organismo vivo. Gracias a esto surge la idea de Gaia, la cual hasta el día de hoy se sigue manteniendo. Y nos dice de que la Tierra, o Gaia, es un organismo vivo que se autorregula para seguir adelante y que a diferencia de los otros planetas como Marte, que son estériles, no se regulan, están muertos. Y bueno, la diferencia más clara es de que mientras que los estoicos creían que todo el universo estaba vivo y que nosotras, las personas, al tener un grado máximo de conciencia, somos un reflejo de ese propio universo, actualmente solo nos damos, la mayoría concuerda de que la Tierra y aquellos mundos que pueden albergar vida y que se autorregulan a sí mismos están vivos. Pero bueno, continuemos. Arcesilao empleó este argumento del crecimiento para desprestigiar la idea de que Gaia y el universo estaban vivos. A lo que en esto llegó a su fin con Crisipo, ya que antes de él no se tiene registros de que alguien le haya podido argumentar en contra, el cual escribió más de 705 obras en defensa del estoicismo. En ellas, él argumenta que ante el argumento del crecimiento se puede dividir al deudor en dos, por así decirlo. Un ente metafísico que trasciende todo y a la carne, y a la materia. En este caso, la materia iría cambiando, iría deteriorándose, pero nosotros conocemos al deudor no por la materia, sino por la esencia, por lo que representa. Y bueno, esta esencia, esta persona, tiene que ser algo que no cambie con respecto al tiempo. Pero desgraciadamente no llegó a encontrar esa cualidad. Sí, al inicio pensó de que podía ser un rasgo físico, pero como estos están ligados a la carne, no podía ser. Luego un rasgo mental como la personalidad, la manera de ser, pero las personas cambian con el tiempo. Así que bueno, no llegó a descubrirlo. Y ahora tenemos a Filón de Alejandría, el cual nos presenta el cambio de otra manera, con una pequeña historia, el cual tenemos a Dion y Teón. Dion un hombre completo y Teón un hombre cojo, sin un pie en este caso. Así que bueno, tenemos a Dion y Teón, a lo que ante la pregunta, ¿qué pasaría si a Dion se le amputase el pie? ¿Quién desaparecería? ¿Dion o Teón? A lo cual Crisipo responde que Teón, ya que dos hombres no pueden tener la misma esencia y para Dion ahora la posee Teón y por ende no, y para que Dion siga existiendo Teón deja de tenerla, tiene que dejar de tenerla, por ende Teón desaparece.
Para ilustrarlo de una mejor manera, podemos tomar como que Teón es la parte total menos el pie y Teón es el total. Tendríamos a dos especies de personas, porque más que eso serían conceptos, estando en un mismo punto espacio-temporal. Así que bueno, este, esto es lo que se responde. Lo que se responde. Y en 1994, para darnos mayor, una mayor visión acerca de este tema, Michael Brook nos plantea que las sustancias tienen una jerarquía. Por ejemplo, la jerarquía de la, la jerarquía de, en este caso, de Dion sería mayor que la de Teón. Y por ende, Dion, al amputarse la pierna, como tuvo la jerarquía más grande, ahora él pasa a ser, él desplaza a Teón y ya no existe Teón. Y bueno, y nos plantea de otra manera. Supongamos que tengamos a Lump, que es un trozo de arcilla, y lo moldeamos en Goliath. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, a Goliath pierde la nariz? Digamos que esa parte se desintegró. Cae un agujero negro y ya no lo podemos recuperar de ninguna otra manera. En dicho caso, Lump ya no sería Lump, ya que tendría un trozo menos. Pero Goliath aún lo podríamos representar, podríamos decirlo que sigue siendo Goliath. Pero, ¿qué pasaría en el hipotético caso que Goliath se rompa? Tenemos Goliath y se caen trozos y esos trozos son minúsculos, pero los tenemos todos. En dicho caso podríamos decir que aún tenemos a Lump, ya que aún tenemos toda esa masa, pero a Goliath no, ya que ya no podemos tener ese concepto de Goliath. Y bueno, en 1995, Michael Rea caracteriza los argumentos del crecimiento, en este caso, el barco de Teseo, Dion y Teón, y Lump y Goliath, los toma para generalizar todos estos argumentos y darnos estas cinco preposiciones, las cuales individualmente son plausibles. En primer lugar tenemos el supuesto de existencia. Existe todo F y existen las partes que lo componen. El segundo, supuesto esencialista. Si las partes componen F, entonces esas partes deben haber compuesto este F. Estas partes son necesarias y suficientes para que este F exista. El principio 3. Principio de posibilidades alternativas de composición. Si las partes de F, entonces F podría haber estado compuesto de algunas partes diferentes. Principio 4. Supuesto de identidad. Si X e Y comparten las mismas partes al mismo tiempo, entonces X es igual a Y. El 5. El supuesto de necesidad. Si X es igual a Y, entonces es necesariamente verdadero que X es igual a Y. Y bueno, si lo vemos individualmente, todas estas preposiciones son lógicas. Cada una tiene un punto válido. Pero si vemos a las 5 como conjunto, vemos que discrepan. Y debido a esto, es que se forman estas paradojas. A lo largo de la historia se ha intentado responder de diferentes maneras. Y se ha dejado en claro que estas respuestas se distinguen solo en que se niega uno de estos principios o supuestos. Así que bueno, teniendo eso en claro, yo me despido. Muchas gracias con todos.